Ahora más. Por- Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué onda? Buena ¿Qué tarde. tal? Ay, esperen. Hola Joaquín. Hello. ¿Ahora nos escuchas, Tona? Ahora sí ya los escucho. Es que no estaba escuchando nada. Ah, Por eso les escribí ahí en el chat. ah, Ahora Estábamos sí, en silencio. tardes. Sí, sí. Estaba yo viendo que se movían sus bocas y no sabía qué estaba pasando. Pero bueno, ahora sí. ¿Cómo están? Súper Bien, bien. todo bien. Ah, qué bueno, muy bien. Pues esta sesión ahora sí ya entra como parte de la asesoría porque ya estamos a punto de ponernos al corriente de lo que son los scripts originales. Entonces, yo podría, o sea, tengo una especie como de pequeña práctica que podríamos realizar, pero en realidad la finalidad
original de estas asesorías es responder a cosas específicas que ustedes traigan, ¿ok? Ya sea relacionado con su proyecto, con análisis que ustedes estén realizando. En teoría no deberíamos de hablar de la parte teórica ni de la ejecución de análisis como tal, en términos, pues sí, básicamente teóricos, ¿no? O sea, si el análisis es correcto, si no, si corresponde a sus variables, si no, sino más bien en términos de ejecución, sino si se está ejecutando bien dentro del programa o demás. Sin embargo, dudo mucho que Mario vaya a quejarse si lo aperturamos un poquito más en el respecto de que correspondan los análisis con los proyectos que ustedes están teniendo y demás situaciones. Entonces, los dejo como que elijan para qué quieren justamente invertir esta hora, ¿no? Si realizamos prácticas generales sobre los códigos de R, en este caso, por ejemplo, algo que yo tengo pendiente con ustedes es justamente practicar un poquito más sobre la lectura, apertura y elección de las sesiones, bueno, más bien del directorio de trabajo en R, que aprendan a leer datos adecuadamente en términos de que puedan extraer la información y en un futuro, obviamente, manipular esas bases de datos y demás. O bien, eh, que podamos platicar específicamente de la ejecución de esos proyectos y buscar información, buscar sobre cómo se podría generar un script ya personalizado para lo que ustedes requieren. Héctor, adelante. Yo nada más, la decisión que tomen, yo me acomodo, pero sí me quedó una duda muy rápida y Ujú. ver si puedes hacer como una síntesis. ¿Por qué utilizar el programa R? ¿Por qué no otros? ¿Por qué no SPSS? ¿Por qué Jazz? ¿Por qué Jamovi? Eh, o sea, ¿cuál es la diferencia con los otros programas estadísticos? En teoría, digo, se la puedo responder relativamente rápido. Hay una postura que se tiene cada vez más y está mucho más difundida actualmente, que es el Open Science. Y al final, Open Science responde a una filosofía de hacer ciencia que tiene que ver con que sean los procesos transparentes. La mayoría de las suites revistas importantes, hablando por ejemplo de en psicología, Frontiers o Plus One o incluso la misma Nature, lo que piden actualmente es que tú puedas, al intentar publicar, tener preregistrado un proyecto en alguna plataforma, por ejemplo, OSF, que es Open Science Framework, y junto con ese registro de tu trabajo, también registres los datos con los que hiciste los análisis y en sí mismo los análisis como tal. Ahí es donde R se vuelve potente. ¿Por qué? SPSS, Jamovi, JASP y las demás interfaces similares a SPSS, lo que tienen es un efecto de caja negra, que realmente no es así, pero vaya, lo tienen, en el sentido en el que tú metes tu base de datos, presionas un clic y te arroja un resultado. El cómo lo hizo, bajo qué algoritmos, bajo qué supuestos, la verdad es que sí están, porque si tú te metes al código de SPSS puedes ver lo que se hizo en el lenguaje Fortran, eh, y si tú te metes a igual Jamovi y Jazz, puedes pedirle que te dé el código en R que utilizó. La cuestión es esta. Si ustedes utilizan Jazz y Jamovi, Jazz y Jamovi son en realidad paqueterías dentro de R. Si ustedes en R mandan a llamar o instalan la paquetería de Jazz, pueden hacer todos los análisis que se pueden hacer en Jazz, literal. Es una paquetería como la que instalamos la vez anterior, como TDVerse, como va a ser la van, como va a ser MIRT. Es una sola paquetería que hace un montón de funciones estadísticas. El problema es que no puedes subir a esas plataformas el código que se utilizó porque utiliza la paquetería de Jazz. La diferencia es que si tú subes tu código completo en R, en teoría, junto con tus datos, cualquier persona puede reproducir con precisión, pasito a pasito, lo que tú hiciste porque R tiene esa ventaja. Entonces, los procesos hechos en R se vuelven muchísimo más transparentes, en términos de que no dependen de una versión, no dependen de una forma específica de ingresar o de limpiar los datos o un procedimiento que podría considerarse opaco. Porque cuando tú metes tu base de datos a SPSS ya tiene que estar limpia. Acá no, acá la puedes limpiar directamente en el programa y ejecutar paso a pasito todo lo que tú hiciste. Esa es la primera ventaja. Y la segunda, R se convirtió en una opción viable al momento de ser gratuita. SPSS
Stata y SAS son las opciones más populares del mundo, pero son de paga y son muy, muy costosas. Yamovi y Jazz aparecieron como alternativas también gratuitas que hacen lo mismo, incluso más potente. Entonces ahí ya no habría tanto problema. R se convierte en un lenguaje que es potente porque es gratuito y es transparente. En realidad, esas son las únicas dos razones. Y ya la diferencia con Python, por ejemplo, Ninguna. Python, de hecho, es más potente. De hecho, Python puede hacer lo mismo que se hace en R. Con pandas se puede trabajar exactamente igual, pero con la ventaja de que en Python puedes hacer programación en procesos de lenguaje natural. En R también, pero Python es más efectivo haciendo eso, que ya es Machine Learning y eso. Y además puedes generar y crear programas. O sea, sirve para development, que es como para el desarrollo de software. R no, todavía no, como lenguaje. Entonces, pues Python es mucho más potente. En realidad, si pueden, aprenden Python, ¿no? Pero R se está volviendo el lenguaje popular para hacer programación estadística. Esa es la ventaja. R está diseñado para hacer un paquete de programación estadística como tal, un lenguaje de programación estadística. Python es más versátil. Tiene sus subapartados de estadística, pero en realidad, al no estar dedicado en eso, se considera una paquetería más amplia. Por lo tanto, pues si quieres tú especializar, pues, utilizas R con estadística. Realmente, en términos generales, podrían todavía en la actualidad 2025 sobrevivir perfectamente sin manejar R o sin manejar Python. Es una ventaja y es una ventaja enorme el tenerlo, pero se puede sobrevivir todavía sin acceso a esto. ¿Cuánto tiempo más? Eso no lo sé. O sea, va a depender de los requerimientos de las revistas, porque finalmente nos restringimos a ello. Y si las revistas te piden esa capacidad de que registres tus códigos en Python o en R, ahí ya nos amolamos, porque pues no va a quedar de, tienes que aprenderlo. Actualmente, pues ya y Jazz hacen un buen trabajo con eso. O sea, no voy a mentirles, ¿para qué les miento? No, es una buena habilidad, pero nada más. Ahora, Data Science, gracias, es mejor gracias. acá. Muy bien, gracias, Tora. ¿Por qué, Joaquín? ¿Estás peleado con R y con la programación estadística? Desahógate, Sí, Joaquín, desahógate. sí, voy a ir a terapia. Ya estoy peleándome entre Alcohólicos Anónimos o terapia, pero pues creo que es un trago que tenemos que tomar y a morder la bala. Y bueno, hay mucha gente que está muy a favor y pues también está haciendo un acto de fe. Eso ya punto y aparte. Entrando a tu cuestionamiento, Tona, de cómo aprovechar estas sesiones, a excepción de Héctor y María Antonia, ya estamos tomando una clase de métodos multivariados, donde ya nos Ok, están dejando tareas y estamos sufriendo, porque pues ahí está y pregúntenle a ChatGPT. Y ChatGPT tampoco, o sea, de repente sí pones copy-paste y no sale, y no sale, y no sale, y a la quinta, a la sexta, y pues ha sido una pendiente, una curva de aprendizaje muy inclinada, muy ok, tortuosa. quiero entender por qué no sale. Es decir, ¿no sale en términos de código, en que el código no funciona? ¿O no Sí, sale por... bueno, en realidad yo creo que ni sé qué preguntarle, ¿no? Entiendo Sí, justo. tampoco que no sé qué pregunta hacer. Entonces, cuando yo a Ajá, ChatGPT le digo, pues hazme una correlación y me saca una pirámide, estoy exagerando, pero igual y ni siquiera sé qué preguntarle, o le estoy preguntando mal, pero el punto, lo que te quería proponer, y creo que sí tenemos que darnos un paso atrás porque entiendo que María Antonia y Héctor, y incluso creo que Josué, pues necesitan ver o aprender o familiarizarse con cosas que nosotros pues ya sufrimos, ya autoaprendimos y gracias a muchos tutoriales y muchas otras cosas. Pero lo que sí te quiero pedir, si quieres guardarlo para otra sesión, es regresión, o sea, ya entender cómo interpretar, primero cómo pedirle a R hacer, que eso ya lo hice yo en Jamovi y son dos teclas, hacer un análisis de regresión multivariado, interpretar la tabla en APA, porque además tiene que salir en APA, y ok. hacer interpretaciones y conclusiones. Entonces, que eso ya es una tarea para este fin de semana, Ah, que ya, bueno, la cuestión es los demás qué opinan, porque, este, pues, María Antonia, que está incluso en otra generación, pues
pues Y es que se no. vuelve muy heterogéneo, como cada quien está en un punto distinto del proceso, es heterogéneo y es difícil como uniformar o homologar las necesidades, es bastante complicado. Este, pero a ver, vamos a hacer esto. Necesito ubicarme bien, por eso estoy tomando estas sesiones para ubicarme bien en términos de en dónde está la dificultad, porque al trabajar con programas estadísticos, la dificultad puede estar esencialmente, al menos como lo he identificado yo, en 3 puntos. Una, conocimientos de estadística, que habla sobre cómo funciona propiamente el análisis que les están solicitando. El salto tecnológico, bueno, ya sé cómo funciona en teoría, ya sé las implicaciones matemáticas y teóricas que tiene, y ahora voy a ejecutarlo en un programa y ahí está, digamos, el salto complicado en cómo pedir sobre el programa. Y la tercera que tiene que ver con manejo técnico del programa, que es cómo se lo pido específicamente al programa, ¿no? En términos de quizás la base no está bien diseñada, no sé en qué funciona y demás. Entonces, esto depende, por ejemplo, de qué tan preparados entraron al programa de doctorado en investigación psicológica en términos de estadística, a nivel de conocimiento estadístico, porque todos estos programas, la ventaja que tiene CPS, Jazz, Yamovi, SATA, bueno, no, Stata y quizás son otra cosa, pero en estos de interfaces básicas es que no necesitas conocimientos muy altos de estadística para pedirle un análisis complejo al programa. Porque hablando de regresión, métodos multivariados, estamos hablando de regresión multivariada, estamos hablando de ya de análisis refinados. No es una regresión simple, es una regresión que implica cosas teóricas y conceptos y supuestos que se tienen que cumplir o al menos tienen que verificar. Porque yo le puedo pedir al programa, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy burdo, y porque es un ejemplo que a mí me ponían en su momento los catedráticos de la UNAM, una maestra en particular, que le agradezco mucho esa parte. Tú le puedes pedir al programa que te saque el promedio de número de hijos y el promedio te lo va a sacar. O sea, generalmente, de hecho, hasta hace pocas décadas, el INEGI sí sacaba promedio del número de hijos. ¿Cuál es el número de hijos promedio en México? ¿Cuál es el problema teórico de eso? No sé si ustedes lo logran detectar. Si lo logran detectar, ya tenemos un avance. Que Sí. tengas un 2.5 hijos, ¿no? El, Medio el punto hijo. 5, ¿qué significa? ¿No? Esa es la complejidad bueno, y ejemplifica algo. Tú le puedes pedir a los programas que hagan muchas cosas y eso no quiere decir que debas pedirle que hagan esas cosas. Ese salto de puedo pedirle a debo de hacerlo es lo complejo, lo primero. Entonces, partamos a esto. ¿Qué tanto están entendiendo teóricamente lo que implica métodos multivariados? ¿Les explicaron cuáles son los supuestos de los métodos multivariados? ¿Entienden los supuestos de los métodos multivariados? Por ejemplo, ¿saben qué es la normalidad multivariada? Sí, lo que Ok. sufrimos el fin pasado, preguntándole precisamente a ChatGPT cómo graficarlo en R. Es que no se puede graficar. Cuando haces una regresión multivariada, ahí es donde está el punto. Una pendiente de regresión funciona cuando tienes un predictor dibujándote una gráfica en 2 dimensiones, en donde tú tienes en el eje de las Y una de las variables y en el eje de las X la otra. Entonces puedes graficar los puntos perfectamente. Cuando tú tienes 2 predictores, tienes un eje adicional que va a una tercera dimensión Z. No se suma, sino que se suma, pero se suma una dimensión más de predicción. Entonces, con 2 predictores, tú tienes una gráfica tridimensional que se vuelve como una especie de plano cartesiano con una profundidad. Entonces, tienes tu gráfica y tienes una especie de gráfica tridimensional. Si tú le metes un predictor más, esa gráfica se vuelve tetradimensional con 4 dimensiones y es bastante más complicada meterla. La mayoría de ustedes tienen modelos de regresión que tienen probablemente 6 predictores, 7 predictores aproximadamente. Entonces, imagínense una gráfica n-dimensional de 5 dimensiones cuando en nuestra realidad nada más tenemos 3. Bueno, 4 considerando el tiempo, pero 3 espaciales. Entonces es completamente inconcebible. O sea, es como, ¿cómo dibujas un espacio n-dimensional de 5 dimensiones? Gráficamente no tiene ningún sentido graficar una regresión múltiple de 5 predictores. ¿Ok? A nivel gráfico no tiene sentido. A nivel de interpretación, sí lo tiene, porque si bien es cierto, no puedes graficar las pendientes de regresión múltiple, ojo, regresión múltiple, porque estás sumando los efectos de predicción. No tiene sentido graficarlas, sí tiene sentido interpretarlas.
La interpretación de los puntajes de una regresión múltiple tienen todo el sentido del mundo, pero gráficamente no tiene, no, o sea, no tiene ni chiste graficarlas. ¿En algún momento han visto gráficas de regresión múltiple en un artículo? Lo que tienen son betas estandarizadas, tienen puntajes de regresión, tienen incluso la F y el porcentaje de R cuadrada, pero no tienen una gráfica multivariada porque pues, la gráfica no tiene sentido. O sea, son artefactos, digamos, estadísticos, pero a ese nivel no tiene sentido. ¿Dónde vale la pena graficar una regresión cuando es una regresión simple? Con uno, máximo dos proyectos, nada más. Si se los dejaron de tarea, simplemente quizás para que observen esto, cómo hacerlo, pues. Pero de eso que se vaya a publicar, eso no va a pasar. Es que, a ver, digo, si complementando lo que dice Joaquín, se supone que estamos viendo estos requisitos para el análisis multivariado y sí nos los han estado explicando, pero hicimos la tarea, pero no sabemos si nos salió o no nos salió y ya no estamos recibiendo esa retro de, Ah, porque ok. nos salieron Vamos a ver. cosas a Eso cada sí se quien puede. y no sabemos qué salió y estamos perdidos en, esto es lo que tiene que salir o no, porque sí Ok. salen mil cosas, pero ni siquiera sabemos si estamos metiendo bien las variables, eh, no ¿Quién lo sé. tiene a la mano? Ustedes lo tienen ahí a la mano, que lo puedan proyectar y A podemos ver, enfocarnos en eso. ¿en RStudio o el Word que le entregamos en clase? El análisis en sí. Quiero ver si lo hicieron en RStudio, el RStudio. A ver si lo tengo a la mano. Porque así podemos introducir, a ver, nociones generales. Todos saben bien, entonces, todos. Héctor, César, Joaquín, Mari, ¿saben qué es una regresión multivariada? Sí. Ok, César sí, Héctor no. De acuerdo. Mari, sí, también lo manejas. No, pero Tona, o sea, creo que es un buen momento en lo que está buscando Pau esto. Eh, Respecto a lo que decía Joaquín, o sea, yo estoy completamente consciente de que ellos ya están teniendo que hacer estas cosas y que es mucho más apremiante que ellos logren lo que necesitan hacer. Entonces, Ujú. o sea, por mí no te preocupes, yo estoy bien con poder ver lo que están haciendo, tratar de entender un poco esto, estoy apenas en la teoría, entonces, o sea, por mí dale prioridad a ellos, no te preocupes, Perfecto. no te regreses por Ok, mí. Por dos, y yo igual, creo igual que que Tony. vale la pena que incluso si ellos ya lo escucharon, vuelvan a tener una segunda perspectiva de lo que es el análisis, ¿de acuerdo? Entonces lo introduzco en lo que lo muestra. Los análisis inferenciales en estadística, que son toda la estadística inferencial, sirven para probar una hipótesis, ¿de acuerdo? Hay dos marcos generales de trabajo en estadística. Eso igual no se los mencionan casi nunca, pero igual existen. Está el marco frecuentista, que es el marco en donde trabajamos casi siempre, que es esta parte de la prueba de hipótesis. Y está el marco bayesiano, que es una aproximación distinta a la prueba de hipótesis que trabaja con probabilidad. La estadística bayesiana ahorita no la van a manejar, probablemente puedan tomar un curso posteriormente, porque trabaja más con probabilidades que con distribuciones trabaja más con distribuciones de densidad, es decir, con probabilidades, con distribuciones de probabilidad, binomial, hipergeométrica, la normal, ta. Eso no nos vamos a meter ahorita. Vámonos al marco en donde normalmente trabajamos, la estadística frecuentista. Joaquín, No, continúa, es para, yo ya tengo ubicado mi ejercicio por si Paola no lo tienes por ah, ahí. cualquiera lo puede presentar, no se preocupe. Vas, Entonces sigo Joaquín. explicando. Te interrumpí. No te preocupes. La estadística frecuentista tiene como base, digamos, la estadística descriptiva que todo el mundo conoce y la estadística inferencial, ¿de acuerdo? Dentro de las pruebas inferenciales, esencialmente se pueden hacer tres cosas. Digo, se pueden hacer más, pero en tres categorías grandes. Una, reducimos dimensiones, que es el análisis factorial. Todos los análisis factoriales pertenecen a esa parte. Análisis factorial exploratorio, confirmatorio y demás. Los análisis de componentes principales, los análisis de rasgos y demás. ¿Ok? De variables latentes y todo eso. El diferenciar medias o grupos entre sí, que ahí es donde pertenece la familia de modelos de TERSTU de Villanova, que es para diferenciar grupos en cuanto a sus características, y relacionar variables, que es donde pertenecen todas las análisis de correlación y estos análisis de regresión. ¿De acuerdo?
Entonces, esencialmente los análisis de regresión pertenecen a un grupo de una familia de modelos estadísticos con los cuales podemos relacionar dos o más variables entre sí. La relación puede ser una relación simple, es decir, ocurren al mismo tiempo, o puede ser una relación de predicción estadística. Yo intento predecir el comportamiento de un puntaje de una variable a partir de una o unas variables. ¿Ok? Es decir, yo quiero saber, predecir cuánto puedo saber de un puntaje a partir solamente de observar otro. Eso ya es una relación de predicción estadística. ¿Ok? Los modelos de regresión se dedican a eso. Intentar predecir cuánto puedes predecir de la ocurrencia de un puntaje en una variable a partir de la observación de otras variables. Cuando es regresión multivariada, son chingos de variables independientes, y variables dependientes. Cuando es regresión univariada, solamente tienes una variable dependiente y puedes tener todas las independientes que tú quieras. Lo multivariado se lo dan la cantidad de variables dependientes, no la cantidad de variables independientes. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de los modelos de regresión es que al final de los modelos tú puedas tener una proporción, una cantidad de explicación estadística de una variable o de varias variables, en este caso varias variables, ¿no? Regresión multivariada. Entonces, esa es como la idea global de los modelos de regresión a nivel simplemente teoría. El primero, Matemática, ¿puedes repetir, Tona? Solamente el nombre. regresión simple versus regresión multivariada, ¿o cuál? No, el de uno es diferenciar medias, otro es relacionar variables, pero el primero dijiste Ah, reducir. reducir dimensiones. Ah, nada más. Así Gracias. se le llaman estadística. O formar grupos también se le puede llamar así. ¿Ok? Entonces, la regresión, como tal, toda la estadística inferencial tiene ciertos supuestos. Estos supuestos son reglas que se tienen que cumplir de antemano. ¿Ok? Y dentro de esos supuestos son los mismos todos para la estadística inferencial, solamente que la estadística inferencial multivariada tiene esos mismos, pero para todas las variables dependientes que tú involucres. Uno es el de normalidad, que generalmente nunca lo cumplimos. Otra es el de homoscedasticidad, que refiere a que las varianzas de las variables que tú estás involucrando son iguales, que igual más o menos lo cumplimos, ese. El tercero tiene que ver con el nivel de medición de las variables, que es al menos intervalar. Ahí creo que lo cumplimos sin tanto rollo. Y el cuarto tiene que ver más con una cuestión de probabilidad. La mayoría de los supuestos no se pueden probar directamente. Son complicados de probar y están mal entendidos. Por ejemplo, el de normalidad no refiere a que tus datos sean normales. Refiere a que los errores de esos datos se distribuyan de manera normal. El criterio de normalidad, el supuesto de normalidad, se dirige a los residuos, no a los datos per se. Entonces, cuando la gente hace pruebas de normalidad y cree que implica que la muestra se distribuye así, como en campanita, se están equivocando. En realidad, la prueba que se tiene que hacer son gráficos cucú, que son gráficos de regresión, para que los residuos se distribuyan normalmente. Son los residuos los que se tienen que distribuir normalmente y no los datos en sí. Y así muchos otros. ¿Cuál es el problema en psicología? Que nunca vamos a cumplir, en la mayoría de los casos, esos supuestos. Entonces, lo que han hecho los estadísticos y los fulanitos, fulanitas que nos ayudan a eso, es crear modelos robustos, es decir, que soportan esa violación de los supuestos. Entonces, existen formas de ejecutar una regresión de manera que independientemente de que violes los supuestos, de todas maneras salga chido el análisis. ¿Qué pasa si violas los supuestos y no los haces con métodos robustos? Que tus resultados se vuelven poco confiables. ¿Ok? Podría ser ese resultado o podría ser otro. ¿Por qué? Porque pues, no, quizás no estás adecuadamente ciñéndote a los principios del modelo adecuado. ¿Ok? ¿Qué tanto les está importando eso en la realidad a las publicaciones, a todo eso? En una escala de 1 al 10, probablemente 5. Si tiene un revisor que es estadístico, sí. Si no tiene un revisor que es estadístico, muy poquito, ¿ok? Porque sabemos de las limitaciones que tenemos en nuestra disciplina, ¿de acuerdo? Pues la complejidad en un modelo de regresión multivariada está en que la forma en cómo explicas una variable o el comportamiento de una variable tiene mucho que ver
con los predictores que tú le estás metiendo ahí. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, quieres explicar nivel de depresión y tú como primer predictor, como primer variable con la que intentas predecir, metes, por ejemplo, sucesos de vida, vas a tener una cantidad muy grande de variación que está explicando ese fenómeno. Porque pues la depresión se explica en gran medida por lo que te sucede en la vida y esa escala de sucesos de vida son cosas importantes. Si metes como segundo predictor de eso, por ejemplo, un evento de ansiedad, se supone que ansiedad también explicaría una gran cantidad de variación. Pero como tú metiste al principio sucesos de vida, la varianza que queda, como si fuera un pastelito que estás cortando, la varianza que queda para poderse explicar es más chiquita. Entonces, tu segundo predictor explica menos varianza de la que en realidad explica realmente. ¿Por qué? Porque ya se la comió todo el primer predictor. Entonces, le queda un chiquito. Cada vez que tú metes un predictor, queda menos varianza por explicar, por lo tanto, queda menos pastel que puedas cortar. Entonces, importa mucho el orden de los predictores que tú estás metiendo en función de saber cuánta varianza realmente estás explicando. ¿De acuerdo? Y cada uno de esas cosas explica. ¿Qué determina el orden de los predictores? Obviamente lo determina la teoría. Se supone que debe de haber una teoría ahí atrás que te diga cuál va primero y cuál va después. Esa es la idea. Si no sabes nada, si no tienes teoría para cuál decidir, hay formas estadísticas que el propio programa decida en este momento estadísticamente qué predictor es el más efectivo. Esa es la variación que tienen los métodos de introducir variables dentro de los modelos de regresión. Si ustedes se meten a la estadística van a ver que hay muchas formas de meter predictores. Hay el método intro, y hay el método paso a paso, y hay el método jerárquico, y ta. La diferencia en esos métodos es literalmente cómo vas a decidir cuál va primero, cuál va después, cuánta varianza va a explicar cada uno. Y esas son las reglas que tienes tú que plantearte y las decisiones estadísticas que tú te tienes que plantear. Y de ahí en adelante está en cómo lees el análisis, básicamente. Cómo es que se lee todo eso que está poniéndose ahí. Entonces, ya dada esa introducción, la finalidad de todo análisis de regresión es la misma, explicar un porcentaje de varianza de una serie de variables, una o varias. Cada predictor puede ser válido, es decir, ser significativo, o solo un pedacito. Si tú metes T5, quizás solamente tengas 3 predictores válidos. Si te va muy bien y sacas tu supertesis, pues tienes los 5 predictores válidos, ¿de acuerdo? Estadísticamente significativos. Pero puede que no pase. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es lo que vamos a ver. ¿Cuántos predictores efectivos tienes y cuánto puedes predecir de la variable que estás intentando predecir? Esa es la idea. Buenos modelos, arriba de 40% de la predicción, estarían súper bien. 30 y tantos por ciento en estadísticas social, por ejemplo, en psicología social, algo que prediga más allá del 30%, cool, chill. Entre menos predictores tengas y más varianza expliques, mejor tu modelo es más parsimonioso y explica más. Entre más predictores y menos explicas, más problemas tienes. ¿De acuerdo? Esa es como la regla. Porque si se supone que metiste un chingo de variables y estás explicando menos del 30%, pues es como, pues tienes muchas variables para explicar mucho del fenómeno. Esa es la idea. Entonces, ya, esos son rubros generales. Ahora vamos a ver el análisis. Si lo quieres compartir, Joaquín, creo que lo tienes tú, ¿no? ¿Voy yo o Paola quieres hacerlo? Te No está le, no dando. le saques, no le saques. Ah, aquí, como quieras, ya lo tengo. Tú dime. Eh, Pero el código. Sí, sí, voy. ¿Lo estás viendo? ¿Lo Vale. están viendo todos? Sí, lo estoy viendo. ¿El código? Ajá. Vámonos hasta el principio de todo de la historia. De acuerdo. ¿Qué me va diciendo el código? Línea 1, ¿cuál es la librería que utilizó para leer los datos? ¿De acuerdo? Él utilizó la librería readxl porque es un archivo que viene de Excel, me imagino. Entonces dice, ¿cuál es la base de datos? Dice, base de datos de ejercicios.xlx. Entonces, efectivamente es un archivo de Excel. ¿Dónde lo cargó? Lo cargó en un objeto que se llama base-x.
le da de guión bajo datos guión bajo ejercicios. Ese es el como le puso. ¿Está bien el nombre? Sí, está bien. Muy largo, pero está bastante bien. ¿Ok? Entonces, después, lo que puso abajo en la línea de código 3 dice view base guión bajo de datos de ejercicios, ta, ta, ta. Lo que está pidiéndole es que nos muestre cuál es la base de datos. Entonces, puedes ejecutar esa línea de código, la línea 3. Vale, ¿qué nos muestra? Saca una ventana adicional en donde nos muestra la base de datos como tal. Entonces tenemos escuela, que es yo creo la escuela de donde vienen, el ID de la persona que está respondiendo, el timestamp, que es la marca de la hora y la fecha en donde se hizo la respuesta, sexo, género, si están o no en una relación de pareja, el sexo que tiene la pareja, no el sexo que tiene con la pareja, sino el sexo de su pareja, el género de su pareja, tu edad, que es la edad en números enteros, tipo de relación de pareja, que me imagino que ahí es el estatus relacional, si es novio o esposo o lo que sea. Otro tipo de pareja, si es que no estaba considerado su estatus dentro de eso, o sea, poliamor, relaciones jerárquicas, triangulares, cuadráticas o demás. Parecen matemáticas, pero en realidad son estructuras de relaciones poliamorosas. Luego, si son estudiantes o no, me imagino, es una variable dicotómica. Año cursado, que es el año que tienen de educación, si trabajan o no trabajan, supongo, o el tipo de trabajo, el estado civil de los padres, es una variable, es una base de datos bastante larga, tiene 34 variables y 1448 observaciones. Entonces vamos a ver qué variables es las que tiene. Si puedes hacerlo todo más a la derecha. No, digo, si quieres verlo recorriendo así como, así ya hacia las variables, porque todas estas son sociodemográficas, ¿no? Ok. Papás dicen, me violentan amistades, violencia, aparentemente es violencia de pareja o violencia social, aparentemente. PHSC es históricamente premisas históricos socioculturales, incluso sin saber si es la variable, sé que es eso, porque yo tuve la fortuna de trabajar con Rolando Díaz Lobin, entonces Rolando Díaz Lobin fue mi tutor adjunto de tesis, así que premisas históricos socioculturales se sabe que están ahí. Lo que no sé es GEI. ¿Qué es GEI? Yo tampoco sé, esa fue la base de datos que nos dieron. Ok, ¿quién se las dio? Pues, la titular de la materia, está Es... Carolina. Carolina, Caro Armenta. Probablemente sea una cuestión de género, entonces. O expresividad e instrumentalidad. Son rasgos de género. Es probablemente, quién sabe, no lo sé. ¿No? Y frases que dicen los padres en total por ahí probablemente sean estilos de creencia. Entonces, vamos ahora sí de nuevo al script. Esto es explorar la base de datos así. ¿Ok? Ustedes la pueden explorar así. Pero escribe por favor una línea de código ahí en el 4 con la siguiente frase. SUMMA, summary, así. R, Y, y abres paréntesis. Y le pones base guión bajo de ejercicios. ¿Cómo le puedes hacer más fácil? Escribe una B y luego escribe tabulador. Te va a ir a dar cuáles son las bases luego que tienes. Entonces ya no tienes que escribir el nombre completo. Y le pones correr. Run. Lo que te da cuando haces eso es un resumen ejecutivo de las variables de tu base. Entonces ustedes pueden ver allá abajo en la consola de resultados que está abajo, cuáles son las variables que tienen, las que son numéricas, cuál es su media, su mínimo, su máximo, la división por cuartiles y si tienen datos perdidos o no declarados. ¿Ok? Entonces mira, vete allá abajo a la consola y hazla hacia arriba hasta donde comienza tu base. Ahí, un poquito más abajo, ahí. Si ven, dice escuela, mínimo 1, que es el máximo 6, y ahí tienes, eso quiere decir que tienes del 1 al 6 datos. Y te va diciendo de qué tipo de variables incluso son. Cuando dice class, es el tipo de variables que es character, es que están escritas. ¿Ok? Si no tiene eso, quiere decir que todo lo que tiene son numérico. ¿Ok? O son etiquetas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en relación de parejas, si ven, hay una línea adicional que dice NA.
apóstrofe S. Esa es la cantidad de datos perdidos que tienen. De los 1400 casos que tienen, relación de pareja tiene 920 datos perdidos, o sea, gente que no registró esa información. Y hay un detalle en edad, si lo pueden checar, dice tu edad, ¿cómo lo está registrando R? ¿Carácter? Está registrándolo como si No fueran numérico. no numéricos, cuando se supone que es una variable numérica, porque cuando la vimos, se supone es una variable que debería de estar interpretado como numérica. Vamos a ver qué está fallando ahí. Dale un enter más En arriba. sí, a tu código, ¿verdad? Y vas a escribir otra vez el nombre de tu base guión bajo de datos. Por eso les digo, es un nombre muy largo porque lo van a tener que estar escribiendo constantemente. Entonces, dale tabulador, ahí está. Luego ponle un signo de pesos y le vas a bajar ahí a donde diga tu edad. Y le puchas. Eso es una forma en cómo ustedes llaman una sola variable de una base de datos. Si ustedes quieren explorar una sola variable de una base de datos, lo pueden hacer así. ¿Ok? Vamos a hacerlo así y después vamos a hacerlo con la función table. Corre esa línea de código. Mira ahí. ¿Ok? Lo que hizo fue correr esa línea de código y sí, efectivamente lo está interpretando como carácter porque tienen todos los numeritos en lugar. ¿Se acuerdan cómo les dije que aparecían los numeritos? Aparecen así solitos y los caracteres aparecen con comillas. Entonces, ¿cómo le hacen? Porque lo primero es, si yo quiero predecir, por ejemplo, la violencia en función de la edad, no la voy a poder predecir si la edad está considerada como una variable de carácter. No sé si es un predictor. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno. Esta base de datos tiene un primer problema. El primer problema es que tiene muchísimos datos perdidos. O sea, hartos por todos lados. Y ese va a ser un conflicto, ¿ok? Porque no todos los datos van a ser importantes, porque no todos los datos sirven para el modelo de regresión. Y tenemos que identificar cuáles son los variables que nos van a servir para eso y los que queremos meter en el modelo de regresión y después limpiar esos datos perdidos de esas variables. ¿Por qué? Los modelos de regresión no funcionan si utilizan NAs. ¿Ok? NAs es datos perdidos. Se les mueven muchísimo las predicciones si introducen datos perdidos o un porcentaje alto de datos perdidos a un modelo de regresión. Por lo tanto, esos los tienen que quitar previamente a hacer un análisis como tal. ¿Por qué? Si ustedes hacen un modelo de, por ejemplo, el Shapiro, que es una prueba de normalidad, les va a salir súper sesgado en función de los datos perdidos porque los considera como parte del análisis. ¿Ok? Depende de cómo estén declarados, pero sí los considera. Entonces, ahora, ¿cómo van a hacer eso? Hay que seleccionar qué variables quieren para su prueba de regresión en una submuestra de variables. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo adelantamos desde acá, ahorita para ustedes. ¿Qué variables, por ejemplo, en tu caso, Joaquín, porque ese es lo que está aquí metido, consideraste para predecir y qué variables son tus predictores? Pues la realidad no lo vi así. Yo nada más escogí dos columnas. Ok, Y ok, ¿cuáles? aquí están, es base de datos padres, reacción, violencia, Ajá, mitades, reacción, violencia. de acuerdo. Reacción violencia, ¿cómo está codificado? O sea, codificado es cómo está la respuesta. Ah, Numérica. ok. ¿Y de dónde a dónde va? ¿Te acuerdas cómo hicimos lo de summary? Sí. Hazlo de summary, pero específicamente para esa variable que tú elegiste. Exactamente, lo más fácil es copiar, pegar en una nueva línea de código. Y a eso mismo que escribiste, le vas a sumar el signo de pesos enfrente y le vas a poner la variable que tú elegiste. Ahí ya me lo tapó. Ejercicio. Ahí está. Le pones correr. Entonces ahí te dice si es un mínimo de 4, un máximo de 20. Aparentemente esta es la sumatoria. El primer cuatrir está en 9, la media es 9, no es cierto, la media es de 8.6, es decir, están más tirados para abajo que para arriba.
¿Qué significa esto teóricamente? No tenemos idea. Entonces, primer cosa importante cuando les dejen una tarea así, eso se lo dicen a Caro. Oye, Caro, ¿nos puedes compartir qué chingado significa cada factor, por favor? O sea, para saber cómo interpretar el modelo. Pero bueno, lo importante que queríamos ver con esto era que no tuviera datos perdidos. Efectivamente, esa variable no tiene datos perdidos, porque no tiene NAs, si lo anotan. Entonces la podemos tomar perfectamente sin ningún problema. Haz lo mismo para la segunda variable que consideraste, porque es lo que tenemos que explorar primero, que no haya datos perdidos. Es lo más fácil de controlar, pues, de alguna manera. A ver, la siguiente. Reacción violencia, muy bien. Con el run. Y este no lo está interpretando como un dato numérico, sino como un dato factorial, aparentemente, porque te está poniendo frecuencias, frecuencias de categorías. La respuesta 3 tiene 25, la respuesta 4 tiene 18 respuestas, la respuesta 6 tiene ta, 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 ta. ¿Ok? Eso es probablemente lo primero que dificultó el ejercicio del análisis, porque una de las dos variables no es continua, es categórica. Entonces, no se puede hacer variable, no se puede hacer un modelo de regresión con una variable categórica. Tendría que ser una variable continua. Vamos a hacer que eso sea continuo. ¿Ok? Dice, amistad, reacción, violencia, en teoría tiene la misma naturaleza que padre, reacción, violencia. ¿Por qué le esté declarando así? Por una razón. Cuando ustedes mandan a llamar con la función read xlsx, no, esa función lo único que hace es cargar los datos, pero no los lee, nada más los carga. Entonces, al no leerlos, intenta poner los datos como cree que están puestos, pero no los identifica adecuadamente con la naturaleza que tienen. Entonces, a veces hay que renombrar o decirle a R, oye, esta variable, pues fíjate que no es categórica, es numérica. Por favor, interprete como numérica. ¿Ok? Creo acordarme de memoria cuál es el código para poder decir o reidentificar una variable como numérica. Entonces vamos a intentarlo. Vas a ponerle el nombre de tu base de datos al principio, base de datos guión bajo ejercicios, ajá, y le vas a poner el código para poder declarar un objeto, que es menor que y guión medio. Y vas a abrir esto, así, as punto, numeric, ahí está. Y vas a poner allá adentro eso de base de datos, amistades, reacción, violencia. Puedes copiar, pegar lo que tienes arriba. Creo que ya me va a tardar menos. A ver, no sé por los guiones. Ajá, exactamente. ¿Qué facilitaría mucho el trabajo de Joaquín en este caso? Que su base se llamara data. Si su base se llama data, Sí lo dijeron en clase, pero luego yo lo que pensé es que voy a tener 5 archivos data. porque son 5 bases diferentes. Sí. Entonces, En esta otro. esta se puede llamar data-b Sí, o data.b. Y la otra se va a llamar data. Lo que sea que signifique la nueva. Y eso se hace más sencillo las cosas, pero no importa. Ahora, a ver, ponle run. pero sí, sí es con el signo de pesos amistad Sí, reacción. sí, porque nada más queremos esa variable como numérica. Ahí está. Ahora, sin tener que modificar nada, ni el orden de cómo está, vuelve a correr el que dice summary, base de datos, ejercicio, así. Así córrelo nada más, como está. Ok. Lo que hizo fue cambiarlo como un solo vector. Ah, ya, de acuerdo. Te crea un nuevo objeto que se llama base de datos de ejercicios, no sé qué. No te está creando, no te está modificando la naturaleza del factor. Entonces, esto requiere más complejidad. Es una hora, no nos alcanza para nada, ¿verdad? ¿Y qué pasa si está en Excel y nada más lo salvas como CSV? Arregla mucho las cosas. Vamos a hacer esto. Esto lo podemos hacer rapidísimo. Compárteme la base aquí ahorita por el
la base, si la tienes, compártemela por Ya. el chat. Ajá, exactamente. Les muestro rapidísimo ahorita cuál sería el procedimiento. Nos podemos quedar con regresión, porque aparentemente todos los demás se pueden adaptar a eso. Pues vamos a continuar la siguiente clase con eso, pero ahorita les quiero mostrar cómo manejar una base rápidamente de la forma más efectiva posible, en ese sentido. ¿Ok? Para que la puedan ver. Yo ahorita voy a compartirles mi screen. Entonces aquí está el chat. El que se vea. Se está subiendo. Listo. Ok. Yo la descargo. La descargo en el escritorio. Ya están viendo todos lo que está pasando aquí en mi compu. No, no se ve. No, solo vemos No, claro, Solo- Tona. a Avatar El volando. avatar. Ah, Airbender. sí, de acuerdo. Sí, es que acabo de descargarla. Entonces ahorita la voy a abrir. Es por el fondo que no hace contraste. Ya estoy acostumbrado, pero bueno. Ahorita estoy abriendo la base. ¿Ok? Procesando, bla, 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 bla. Es una base grande. Ahí está. Se supone que ya deberían de estar viendo junto conmigo el Excel. Sí. ¿De acuerdo? Ok, entonces, archivo, guardar como, examinar. La voy a guardar igual en escritorio, pero le voy a poner delimitado por comas, que es lo que decía Joaquín. ¿Ok? Está en CSV, delimitado por comas. Nada más tuve que abrir el tipo de archivo. Entonces ya, lo guardo y lo cierro automáticamente. Se crea un archivo similar, que no se alcanza a ver porque lo estoy moviendo, ¿no? A un lugar que se ve un poco más, que es la misma base, pero en un Excel que parece menos bonito, que es el punto .csv. Es eso, es lo mismo pues, pero te crea un archivo diferente porque está en otra terminación. Si te vas a R, estoy abriendo una nueva. Acuérdense que lo primero siempre es, bueno, espacio de trabajo. Entonces, set, working directory, abro comillas, punto, y me voy a escritorio. Aquí está, escritorio. Quiero que ese sea mi espacio de trabajo. ¿Ok? Ahora, después de eso, librerías. Es con qué voy a trabajar. Es Pacman, luego below. Y nada más, en esta ocasión voy a trabajar con TDverse. ¿Ok? Ya. Me jaló TDverse, me está por alguna razón instalando de nuevo el programa, no tiene ningún sentido. Pero bueno, dice que no está cargado, entonces vamos quizás lo puse mal, el nombre. Esperen. Fanny Latina, ¿no? Tidy Bird. No es al revés. Probablemente sí. De hecho sí. Muy bien, gracias. Ahora, después de esto, ahora sí, cargar base. ¿Ok? Read-.csv, vamos a llamarle a esto, la base se va a llamar base, más fácil. ¿Ok? Y vamos a cargar la base de datos. Que como yo estoy en escritorio, en teoría, debería de aparecer por claves. Base de ejercicios.csv, aquí está. Cargo. Ok. Entonces, no me está dejando cargarla por una razón. Aparentemente tiene un problema para cargarse así. Algo está pasando que no se está grabando adecuadamente por alguna situación extraña. ¿Ok? ¿No será que necesitas poner guiones bajos entre base de datos, ejercicios? No, no, porque este es el nombre que tiene originalmente. Ok, Literalmente, si tú no copias el tipo digamos,
archivo específicamente así como tiene su nombre, no te lo lee, incluso con Ya. los espacios. Así que no. Voy a utilizar otra forma de leerlo, pero si ven no es el paquete base, es una diferente que se llama read-xlsx. Nada más quiero ver porque está protegida. Está protegida. Ok. La base está protegida por alguna razón, entonces por eso no me deja abrirla. Problemitas. A ver, vamos a ver si le puedo desbloquear. Si fue algún detalle en mi computadora. Problemas al leer bases de datos, por ejemplo, lo primero que tienes que resolver además. Ah, miren, sí, ahí está. Cuando yo la abro, dice aquí, este archivo proviene de otro equipo. ¿Podría bloquearse para ayudar? No sé qué. Entonces la pongo a desbloquear. Ujú. Y ya con eso debería de poder yo abrirla. Vamos a ver si esta otra no la leí justamente por eso, porque estaba bloqueada también. Que no creo, porque esa yo ya la creé acá. Entonces, propiedades. Sí, no, esta ya no estaba desbloqueada. Pero bueno, vamos a ver. Intentémoslo de nuevo. ¿Van? No, dice que de todas maneras no la puedo leer. Ok, extraño que suceda eso. Ujú. Entonces vamos a la forma tradicional tal cual como lo hizo Joaquín, que en teoría eso debería de funcionar, ¿no? React, yes, punto, x, l. No es cierto, porque ¿cuál fue la librería que instalaste tú, Joaquín? Read Excel, pero estaba en Excel, y si le estás poniendo en comma separated, pues ahí sí no sé. No, 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 ahorita voy a leer el archivo original porque por alguna razón cuando lo guardas con comas, por lo que vi, tiene un problema, mira, porque identifica todo esto, pero dice que no todos los archivos están, bueno, más bien que tienes un archivo que no se puede guardar así, un elemento que no está bien identificado por comas. Entonces, hay especificaciones, pero tendríamos que ir a revisar cuál es ese que se está fallando. Así que prefiero para cuestiones de velocidad, que si me pasas el nombre completo de la librería, así tal cual como es. Mayúsculas, minúsculas. Aquí está. Muy bien, gracias, Joaquín. Copio, pego acá. Yes. ¿Listo? Debería. Ahorita ya me está. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, cargamos acá. Ok, por alguna razón no me lo está cargando la librería adecuadamente. Pues voy a ver el archivo bueno, el guión que me compartiste. Vía Excel. Ah, porque se necesita. Ah, ok, vamos a ver. Dice que no. Ah, me falta una L. Ahora sí, ahí está la base cargada de este lado. Que está aquí. Que es lo mismo que ustedes tienen. Entonces, en teoría me debería aparecer lo mismo que a ti. Si yo llamo base y llamo tu edad, debería de aparecer tu edad como carácter, sí, ahí está como carácter tal cual. Ok, entonces vamos a intentar una cosa adicional. Base se va a llamar igual, más punto y base. Ahí está. Ahora déjame ver si funcionó. Digo, ahorita lo que estoy haciendo ahorita se los explico. Base, edad,
No, lo sigue imprimiendo tal cual. A Stable nada más lo que involucra es que me lo transforme a, a un formato de archivo de Tdiverse, pero no te lo está dejando porque sigues teniendo algunas variables que tienen una extensión de 0 por alguna razón. Entonces, el problema con la tarea que les dejó Caro fue que la base que les está dando involucra un manejo primero de base de datos que es bastante más complejo, aunque es realista, en el sentido en el que la mayoría de las veces no vienen organizadas bonito y se tienen que trabajar mucho más a detalle. Así que vamos a hacer esto. Digo, no pueden esperar, yo sé que no pueden esperar hasta el miércoles de la siguiente semana, porque esto lo tienen que entregar el fin de semana. Digo, lo demás es que entregan una tarea que no está del todo completa. Entonces, voy a generar un script. El día de mañana me voy a dar tiempo de generar un script para limpiarles y ayudarles a limpiar esta base. Descrito igual que los scripts que normalmente estamos compartiendo en clase. Solamente para la tarea de ustedes. ¿Ok? De manera que ya limpiecita y ya identificado los factores como tal, puedan correr su código. No van a saber si está bien o está mal, pero al menos van a saber que lo que están corriendo es funcional. ¿Ok? Y el siguiente miércoles, que es el que nos toca porque nos quedamos justamente en cómo abrir una base de datos, este es un buen ejemplo de cómo utilizar una base de datos que es bastante compleja, que está teniendo problemas al principio, y abrimos, en lugar de la base que yo tengo como muestra, abrimos esta base. Se los voy a compartir en el archivo, en la carpeta, ya que nos la compartieron ustedes, para que podamos trabajar con cómo trabajar con esta base que es compleja, y así ya se la saben un poco más del miércoles. Pero para quienes tienen esta tarea, les ayudo a generar un script para poder manejar esta base de datos bien descrito, de paso a paso, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se tendría que hacer antes con la base para hacer un análisis de regresión multivariada. ¿Les parece que trabajemos así? Súper. Y ya si se te cuela por ahí el código para hacer la regresión, muchas Sí, gracias. probablemente, pero Y si de una vez le puedes hacer la tarea, te lo agradecería doble, Joaquín. Con gráficas en arcoíris, por favor. no, gráficas. Te digo que gráficas no tienen ningún sentido en esto, pero si haces dos predictores, pues sí, graficarla tiene sentido. La más corrección, una regresión con dos variables, una predictora y una predicha, no es una regresión multivariada, es una regresión simple. Este, porque nomás tienes de hecho, multivariada, para que sea multivariada en serio, tendrías que tener más de una sola variable intentando predecirse, ¿ok? Para que fuese multivariada. Si no, sigue siendo univariada, así tengas 30,000 predictores. Es, es mucho más complejo, pero bueno, no importa. La trabajamos así, les doy el script nada más a los que, bueno, se la subo a la carpeta para que sepan cómo limpiar una base, pero trabajamos con esta para que todos sepan cómo trabajar y limpiar una base, que se supone nuestro siguiente paso en R. Ya los que tienen tarea de multivariada, pues sabrán seguir con el código, pero todos los demás nos quedamos con esa parte de cómo limpiar la base, porque esta es una base interesante, es una base realista. Así te las dan los programas. Entonces voy a ver qué es lo que está fallando, qué es lo que tiene y lo vamos corrigiendo. Súper. Muchas Va. gracias. Y sí, tengo que hablar con Mario, porque una hora es estar correteando. Es muy poco tiempo. Pero bueno, en fin. Entonces, así lo dejamos por ahora y nos vemos el siguiente miércoles. Les aviso, yo creo que por correo, cuando les mando los archivos actualizados, cuando ya haya actualizado los archivos. O si ustedes me quieren hacer el favor de crear un grupo de WhatsApp y, y por ahí sería más fácil y más efectiva la comunicación, se los agradecería mucho. ¿De acuerdo? Les puedo dejar aquí mi número. Ya tenemos el grupo, nada más incluirte. No sé Ah, quién. perfecto. Mejor. Pero lo tiene Mario, ¿no? El de intergeneracional o algo así. Sí, Listo. Ah, pues sí pueden decir si me agregan. Él tiene mi número, entonces también me puede agregar más fácilmente, pero si no, ahí está mi número también por si ustedes lo quieren tener. Y ahí voy, porque está interesante la base. Ahorita la corregimos. Va. Pues entonces, nos vemos el siguiente miércoles y mientras produzco el código. Muchas gracias, Tona. Gracias. Gracias, Bye. Tona. Gracias.